Bienvenidos a un nuevo video de la clase de JP. Yo soy JP. En este video vamos a ver el uso de variables binarias con un pequeño problema de producción. Vamos a decidir si producir o no producir y vamos a encontrar la solución en Excel Solver. Vamos a ver qué dice el problema. Dice PandaWorks produce 5 tipos diferentes de piezas de herrería. Las piezas son de pequeñas dimensiones y se venden por kilogramo. La tabla siguiente muestra el beneficio por kilogramo de cada tipo de pieza y el tiempo de proceso en horas por kilogramo de cada pieza en cada una de las etapas de producción. Se muestra también el tiempo máximo disponible en cada una de las etapas de producción, así como el máximo número de kilogramos a producir en un día determinado. Entonces tenemos esta tabla donde tenemos las 5 piezas. Pasan por 7 etapas de producción. Bueno, no todas, porque hay algunos ceros aquí, entonces no todas las piezas pasan por todas las etapas. Pero en general hay 7 etapas de producción. Cada una de esas etapas tiene un tiempo límite en horas. Y se muestra aquí el beneficio por unidad, por kilogramo de cada pieza. Y el límite quiere decir que no podemos producir más de 10 piezas. No, más de 10 kilogramos de cada una de las piezas. Bien, y las preguntas dicen, hallar la mezcla de productos que maximicen el beneficio total. La letra B, seleccionar las piezas que se van a producir en un día determinado en base a las siguientes restricciones. Y nos dicen, solo se puede producir 3 de las 5 piezas. Se debe producir la pieza 2 o la 4 o ambas. Ok. Y las piezas 1 y 2 no se pueden producir el mismo día. Bien, entonces estamos hablando de que estos datos son para un día de producción. La letra A, la pregunta A, es una pregunta para hacer en Excel Solver de manera normal, como siempre lo hemos hecho. La pregunta B es donde tenemos que seleccionar qué piezas vamos a producir y qué piezas no vamos a producir. Entonces, vamos primero a resolver la pregunta A. Vamos primero a resolver la pregunta A y después vamos con la pregunta B. Bien, estamos aquí en Excel para resolver el problema. Tenemos la misma tabla que teníamos en la presentación, la tabla de datos, y lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir las variables. Entonces las variables, vamos a ver cuántos kilogramos, estos son kilogramos de cada pieza. Son kilogramos de cada pieza a producir, y vamos a dejar un espacio. Tenemos aquí la pieza 1 a la 5, entonces vamos a dejar un espacio donde van a aparecer el número de kilogramos de cada pieza a producir. Entonces vamos a ponerle aquí un pequeño marco. Ahí está. Ok. Y ahora vamos a escribir la función objetivo. La función objetivo es maximizar el beneficio. Si tenemos beneficio, entonces hay que maximizarlo. Entonces vamos a poner aquí función objetivo, que es de maximizar el beneficio. Entonces el beneficio va a ser la suma producto de estos números que son el beneficio por kilogramo y los kilogramos de cada pieza que se va a producir. Nos vamos a dejar aquí el beneficio máximo, función objetivo, y vamos ahora con las restricciones. Entonces la primera restricción es que se tiene que respetar el tiempo máximo, el tiempo límite de cada una de las etapas de producción. Para eso vamos a colocar aquí abajo es la restricción de tiempo de producción, tiempo de producción. Entonces vamos a colocar aquí cuál va a ser el tiempo de producción para cada una de las etapas. Entonces para eso vamos a usar la fórmula, la función suma producto, y vamos a seleccionar los tiempos de producción que están en horas por los kilogramos de cada pieza a producir. Vamos a fijar los kilogramos y aquí tenemos el tiempo de producción. Lo arrastramos la fórmula para tener el tiempo de producción de las 7 etapas. Tenemos que asegurarnos que esto sea menor o igual al tiempo máximo de producción. Entonces el tiempo máximo de producción, que es el límite, está en esta última línea. Vamos a copiar estos números y vamos a pegarlos. Ok. Entonces tenemos aquí la restricción de tiempo de producción
Tenemos la restricción de tiempo de producción. Estos tiempos multiplicados por el número de kilogramos no deben de superar el tiempo límite. La otra restricción que tenemos es que no podemos superar los 10 kilogramos para cada una de las piezas. Entonces vamos a colocar aquí, voy a colocar la restricción de este lado. Vamos a poner menor o igual a 10 kilogramos. Entonces aquí vamos a ponerle producción máxima. Son 10 kilogramos. Ahí está. Entonces, estos números, los números que aparezcan aquí, no pueden superar los 10 kilogramos. Bien, entonces, con estas restricciones ya estamos listos para usar el solver. Vamos a datos, solver. Ponemos establecer objetivo. Es esta celda donde está la función objetivo. Es un problema de maximizar, cambiando los valores de las celdas que están en amarillo. Y agregamos las restricciones. Entonces vamos a agregar el primer conjunto de restricciones, que es las celdas donde puse la función suma producto menor o igual a el tiempo límite de producción. Y agregamos ahora la siguiente restricción, que es estos números, los mismos de las variables, las mismas celdas de las variables deben ser menor o igual a 10. Listo, esas son mis dos restricciones. Vamos a resolver el problema y nos muestra la solución en las celdas en amarillo. Vamos a quitar algunos decimales aquí. Aquí está, 6.73 kilogramos de pieza 1, 0.51 kilogramos de pieza 2, 10 kilogramos de pieza 3, 2.35 kilogramos de pieza 4 y 10 kilogramos de pieza 5. Eso es lo que se va a producir en un día. No superan los 10 kilogramos. Aquí la 3 y la 5 podrían haber superado tal vez los 10 kilogramos, pero el máximo son 10 kilogramos. Y podemos ver que el tiempo de producción no supera el límite. Tenemos aquí 9, 6.94 de 10, 9.7 de 12, 12 exactamente para la etapa 4, 15 horas también para la etapa 5, 12 para la etapa 6 de 15 disponibles y 13.9 para la etapa 7 de 18 disponibles. Bien, esa es la pregunta A del problema. Vamos ahora a tratar de resolver la pregunta B. Bien, tenemos ya la respuesta a la pregunta A, que es la mezcla de productos. Todos los productos, las piezas se producen. De la pieza 1 a la 5 se producen, algunos se producen hasta el máximo, que son 10 kilogramos, otros pues no se producen hasta el máximo, pero igual se producen. Pero ahora tenemos que tomar una decisión, porque ahora tenemos que contestar la pregunta B, y la pregunta B tiene ciertas restricciones en donde tenemos que decidir si se va a producir o no se va a producir alguna de estas piezas. Entonces, la primera restricción dice, solo se pueden producir 3 de las 5 piezas. Bien, entonces para poder hacer este problema, decidir si producir o no producir una de las piezas en su totalidad, necesitamos introducir un nuevo tipo de variables binarias. Entonces vamos a colocar aquí producir sí o no. Y no sé por qué lo pone así. Ya. Vamos a producir sí o no. Y para eso vamos a introducir 5 variables más, una por cada pieza, y en este espacio, más lo voy a poner de otro color, lo voy a poner de otro tono, así. Entonces, en este espacio voy a colocar una variable que va a ser una variable binaria, solamente puede tomar valores de 1 o 0. 1 o 0. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que vamos a tener un 1. Vamos a tener un 1 si la pieza se va a producir y un 0 si la pieza no se va a producir. Entonces, lo que tenemos que hacer es, obviamente, si la pieza no se va a producir, entonces necesitamos que el número de kilogramos de pieza sea 0. Y si la pieza sí se va a producir, entonces debe haber aquí un número de kilogramos que no sea 0. Esa es la combinación entre producir y no producir. Tenemos que asegurarnos que si aquí hay un 0, aquí también hay un 0. ¿Ok?
que no se va a producir esa pieza, entonces 0 kilogramos se deben de producir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a identificar estas variables binarias y vamos a colocar aquí la primera restricción de la presentación. Y vamos a poner, solo se pueden producir 3 de las 5 piezas. Eso quiere decir que solamente puede haber 3 variables con un 1. Voy a quitar esto. Solo puede haber 3 variables con un 1 y las otras 2 variables deben de ser 0. Entonces, como solamente voy a escribir unos o ceros, puedo poner que la suma de todas estas celdas, sea igual a 3. Entonces, como solo puede haber unos o ceros, estoy asegurándome que haya solamente 3 unos y 2 ceros. Ok. Entonces, solo se pueden producir 3 de las 5 piezas. Tengo que agregar esta restricción. Bien, dice se debe producir la pieza 2 o la 4. Eso quiere decir que debe haber un 1 en la casilla del 2 o en la casilla del 4 o también puede ser en ambas. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a colocar aquí la suma de esta celda y esta celda que corresponden al 2 y al 4. Y esta suma, o sea, si hubiera aquí un 1, pues la suma sería 1. Si hubiera aquí también un 1, la suma sería 2. Pero lo que no puede ser es que haya 0 y 0. Entonces tengo que evitar que exista un 0. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a forzar a que este número sea mayor o igual a 1. Y con eso me aseguro de que al menos debe haber un 1 en alguna de estas dos celdas. Y también puede ser que esté en las dos. Bien, vamos ahora a las piezas 1 y 2 no se pueden producir en el mismo día. Entonces al revés, si yo tengo aquí un 1 en la casilla que le corresponde a la pieza 1, quiere decir que la pieza 1 se va a producir. Eso quiere decir que debe haber un 0 en la celda de la pieza número 2. Si yo aquí tuviera un 1, debe haber un 0 aquí. Entonces lo que no puede pasar es que haya 1 y 1, porque eso quiere decir que la 1 y la 2 se van a producir y la restricción dice no se puede producir el mismo día 1 y 2. Entonces puede ser que las dos sean 0, no se produce ni la 1 ni la 2, bueno, está bien, o sea, eso no contradice la restricción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos de que, vamos a poner otra vez la suma de esta celda más esta celda sea menor o igual a 1. Entonces, con esto me aseguro de que haya un 1, máximo un 1, o puede ser que haya 0 solamente. Ok. Y finalmente, ahora lo único que me tengo que asegurar es que si hay aquí un 0, el número de kilogramos también debe ser 0. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a ir a la restricción donde puse la producción máxima, que es de 10 kilogramos. Y aquí lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar este 10 por este número. Claro, tengo que primero ponerle un igual. Y lo multiplicamos por este número. Ok. Entonces, si aquí hay un 1, la producción máxima es 10. Si hay un 0, la producción máxima es 0. Vamos a arrastrar esta fórmula. Claro, en este momento solo hay ceros, ¿no? Pero si hubiera unos, pues entonces la producción máxima se convierte en 10 otra vez. Ok, vamos a borrar estas variables y vamos a dejar que Excel decida. Bien, con estas nuevas restricciones ahora lo que tengo que hacer es ir otra vez a Solver. Yo ya tengo las restricciones del problema original, que eran las restricciones de tiempo y las restricciones de producción máxima. La restricción de producción máxima se va a quedar igual, simplemente ahora la producción máxima va a ser 10 o va a ser 0. Y lo único que voy a hacer es que, a ver, la función objetivo es la misma. Vamos solamente a volver a colocar las celdas, dice cambiando las celdas de las variables. Entonces ahora las celdas de las variables son todas estas. Entonces, cambiando las celdas de las variables son todas estas. Vamos a agregar las restricciones que acabo de colocar en Excel. La primera restricción es esta celda debe de ser igual a este número. La siguiente restricción es esta celda debe de ser mayor o igual a este número, a este 1. Y finalmente,
esta celda debe ser menor o igual a este número. Y finalmente le tengo que yo decir a Excel que las variables que están en esta columna son binarias. Entonces vamos a agregar una restricción más en donde seleccione estas celdas y vamos a seleccionar aquí la opción bin. Automáticamente aparece la palabra binario, quiere decir que ya le dije a Excel que estas celdas de aquí son binarias, solamente pueden aceptar valores de unos o ceros. Vamos a resolver el problema y vamos a ver qué solución tenemos. Entonces, bien, decidimos no producir la pieza 1 y la pieza 4. En su lugar vamos a producir 10 kilogramos de pieza 2 y 10 kilogramos de pieza 3 y 8.33 kilogramos de pieza 5. Las restricciones de tiempo se mantienen. Y aquí tenemos, claro, solamente hay 3 celdas con un 1, que son la pieza 2, la pieza 3 y la pieza 5. Se produce la pieza 2 y no la 4, entonces se cumple también esta restricción de que al menos se tiene que producir la 2 o la 4. Y se cumple también esta restricción, como se produce la pieza 2, no se produce la pieza 1. Entonces tenemos un 1 en la 2 y un 0 en la pieza 1. Y así es como tenemos la mezcla de productos, la función objetivo de 326.67. Y esta sería la solución óptima del problema. Bien, y con eso vamos a concluir el video del día de hoy. Espero que les sea de utilidad, espero que les haya gustado y si les gustó el video, por favor dejen un like. Cualquier duda, comentario o sugerencia, por favor de dejarla, escribirla en la sección de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.